En este problema de generadores de corriente continua tenemos el acoplamiento en paralelo de dos generadores. Nos dicen que ambos suministran 250 amperios a unas barras de corriente continua, unas barras de una subestación. Y las máquinas tienen cada una, nos dan la resistencia de inducido y la de excitación, son de excitación paralela los dos generadores, y la FEN inducida. Y nos piden calcular la tensión de salida de ambas máquinas y la potencia que da cada máquina. Vamos a plantear el problema. Vamos a intentar dibujar, vamos a dibujar cada máquina de un color distinto. Vamos a dibujar las dos máquinas enfrentadas. A ver cómo lo hago aquí. Esta sería una de las máquinas. Vamos a llamar a este el generador B, el de la derecha. ¿De acuerdo? Es un generador de corriente de continua excitación paralelo. Entonces dibujaremos la resistencia del bobinado serie, perdón, del inducido. Y la resistencia del bobinado paralelo sería R excitación B y R inducido B. Y tendríamos la salida de la máquina. Esta sería la salida de la máquina, ¿vale? Por otro lado, en otro color, por ejemplo color verde, vamos a dibujar la otra máquina. Esta sería su salida. Y bueno, pues vamos a hacerlo en el mismo orden, es decir, pero en espejo. Tendríamos que aquí tendríamos el circuito de excitación. Aquí tendríamos la resistencia del inducido, esta es RI de la máquina A, RE de la máquina A. Y tendríamos aquí más o menos a la misma altura, que sería esta, pues el símbolo del circuito de inducido, generador A. Aquí queda, ¿de acuerdo? Y entonces pues tendríamos que la conexión externa a las máquinas, bueno, aquí no hemos pintado las conexiones, están aquí y aquí. La conexión externa de la máquina vamos a pintar color negro. Tendríamos esta conexión entre sí y esta conexión entre sí, ¿no? Las barras que indica el enunciado, bueno, pues esta sería una. Que tendríamos la conexión aquí. Y la otra sería esta, que sería esta la conexión, ¿vale? Aquí no hay conexión, aquí tampoco. Para que quizás, no sé si puede inducir a error. Ahí lo tenemos, ¿vale? Tendríamos esta situación aquí, ¿vale? Incluso si puede inducir a error el dibujo, vamos a dibujar con color verde esta conexión y con color azul esta otra, ¿vale? Y se ha marcado fuertemente donde estarían las dos barras conectadas. Bien, entonces esta sería la situación. Los valores eléctricos, pues esta sería la fuerza electromotriz de la máquina A, su intensidad de inducido, la I de excitación de la máquina A y la I de salida de la máquina A, ¿vale? Esta sería la I de salida de la máquina B, su fuerza electromotriz inducida, su I de excitación y, perdón, su I de inducido y su I de excitación. ¿De acuerdo? Por supuesto que esta intensidad más esta intensidad pues daría la intensidad total de la barra. Y por supuesto que aquí tendríamos la tensión de salida. Que sería entre estos dos puntos, ¿no? Vamos a ver, para una representación un poquito más clara,
voy a dibujar la intensidad de salida por aquí. Y aquí voy a dibujar el positivo y el negativo de la tensión de salida, que sería a su vez este el positivo y este el negativo. Bien, esta es la situación que tenemos en el problema. Es importante plantearlo para tener claro qué es lo que tenemos. Entonces vamos a resolver el problema. Yo lo tengo resuelto previamente. Y vamos a resolverlo como si fuese un problema de teoría de circuito, un problema de la asignatura de electrotecnia. Y vamos a ver que se nos plantea una situación en donde aparentemente no se puede resolver. Vamos a hacerlo. Inicialmente lo que haríamos sería plantear las ecuaciones de cada una de las dos máquinas e intentar resolverlas, ¿vale? Entonces, para la máquina A, la máquina verde, tendríamos que la ecuación de Kirchhoff sería de tensiones, sería la malla externa, la tensión de salida, sería la FEM de la máquina A, menos la caída de tensión en la resistencia de inducido. Aquí no hay tensión, caída de tensión en escobilla y demás. Vamos a llamar a esta ecuación 1. La I de excitación de la máquina A será igual a la tensión de salida partido de la resistencia de excitación de la máquina A. Vamos a llamar a esta ecuación 3. Vamos a asignar valores impares a las ecuaciones de la máquina A. Y por otro lado, en este nudo, tendremos que la intensidad de inducido de la máquina A tiene que igualar a la intensidad que sale de la máquina A más la intensidad de excitación de la máquina A. Esta será la ecuación 5. ¿Vale? Para la máquina B tenemos unas ecuaciones semejantes, que serán la 2, la 4 y la 6, que serían la ecuación de tensiones de Kirchhoff, sería la ecuación 2, el cálculo de la intensidad de excitación, sería la 4, y la ecuación de Kirchhoff en el nudo, este de acá, que sería la 6. Tenemos 6 ecuaciones. En todas ellas la V es la misma, tanto para la A como para la B. Es la tensión de salida común. Bien. Entonces, habrá una última ecuación, bueno, que la colocaremos luego, que será la ecuación del nudo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a igualar la ecuación 1 con la 2, sustituyendo. Serían E sub A 440 menos 0,04 RI A por I sub IA igual a 420 menos 0,025 I sub IB, ¿no? 420 es la E sub B y 0,025 es la R. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 8. Cogemos la ecuación 3, que es esta, y la introducimos en la 5, que es esta, teniendo entonces que I sub A es igual que I sub A más V partido de 25. Esta va a ser la ecuación 9. Hacemos algo parecido con la 4 y la 6, que sería I sub B es igual a I sub B más V partido de 20, que sería la 10. ¿Vale? Y ahora la 9 y la 10 la sustituimos en la 8. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces la 9
y la 10, ambas las sustituimos en la 8 y nos queda 440 menos 0,04 por I sub A más V partido de 25 es igual a 420 menos 0,025 I sub B más V partido de 20. Aquí tenemos una ecuación final que tiene tres incógnitas. Nosotros no sabemos la tensión de salida, porque es lo que nos piden. No sabemos la potencia de salida, porque es lo que nos piden. Y por lo tanto no sabemos la intensidad de salida, tampoco nos lo dan. Bueno, sí sabemos la intensidad de salida, pero no sabemos ni la potencia ni la tensión. Sabemos la intensidad de salida. Nosotros podríamos decir que la suma de intensidades que da el generador A, esta, más esta, tiene que ser igual a esa I, ¿no? I sub A más I sub B es igual a 2500 amperios. Entonces tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. El sistema, ahora mismo con esta estrategia de resolución, tendríamos que ver de qué forma obtendríamos alguna ecuación más que nos permitiese resolver el sistema. Entonces, voy a intentar mostrar un cálculo alternativo usando las herramientas de la teoría de circuitos. Es decir, vamos a trazar una línea separatoria y vamos a plantear otra estrategia de resolución. Para eso lo que voy a intentar va a ser llevarme el dibujo, para no tener que repetirlo, llevarme el dibujo del circuito. No sé si he pillado el 6. Bueno, si lo he pillado ahora lo borro. No lo he pillado. Este de aquí. Lo que voy a hacer es esta línea separatoria. Me la voy a subir un poquito más para arriba. Y el dibujo subo para arriba para abrir hueco. Bien, este es nuestro sistema real. Yo lo que voy a hacer es llamar, por ejemplo, con, a ver qué colores no he utilizado, pues por ejemplo este color anaranjado creo que es. Voy a llamarle a este nudo, que teníamos la línea punteada. A este le voy a llamar el nudo A y a este el nudo B. ¿De acuerdo? Entonces yo entre A y B hacia la izquierda puedo plantear un circuito equivalente a Thevenin. Es decir, que tendríamos en color verde, tendríamos pues una resistencia de Thevenin A y una fuente de Thevenin también A. ¿Vale? Y de los terminales A y B hacia la derecha, en azul, también yo plantearía un equivalente Thevenin. Tendríamos una R de Thevenin B y una V de Thevenin B. Esto, repito, es otra estrategia que si ahora se verá de que es mucho más cómoda, ¿no? A y B. Los mismos puntos A y B. ¿De acuerdo? Entonces, en este circuito lo único que es común es la tensión V, que sería esta. Es lo único que sería, ¿no? Esto sería la intensidad A y esto sería la intensidad B. Nada más, todo lo demás ya no ha desaparecido del circuito original. Voy a separarlo un poco para que se distingan ambos circuitos. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos las dos barras también, evidentemente. Vamos a dibujarlas quizás.
para que se asemeje mejor. Igual que antes, quizás sea más prudente colocar el azul hasta aquí, el verde hasta aquí. Dibujamos una barra que sería esta, pero la vamos a dibujar del color correcto, que sería el negro. Y dibujamos otra barra que sería esta. Perdón. Dibujamos otra barra de color negro que sería esta. Vale, y ahora indicamos esta es la conexión y esta es la conexión. Y borramos estos círculos que pueden inducir error. Completamos el dibujo. Disculpen que alargue un poco el vídeo con esto, pero para que quede un poco mejor, ¿no? Entonces tendríamos la misma tensión y esta de aquí sería la misma intensidad I. Entonces tendríamos esto de aquí. Bueno, vamos a calcular cada una de estos valores de V de Thevenin y R de Thevenin. A ver si así lo podemos calcular. Bueno, vamos a calcular la tensión de Thevenin del generador A. La tensión de Thevenin entre los puntos A y B serían este y este. Sería la tensión, perdón, entre los puntos A y B cuando estuviese desconectado. Del circuito original, la tensión entre los puntos A y B, suponiendo que estuviera desconectado de la barra, la tensión entre los puntos A y B sería la tensión que existiría en esta resistencia. Esto es un divisor de tensión. Por lo tanto, tendremos que la V de Thevenin sería la E sub A por la resistencia del circuito de excitación dividido de la suma de las dos resistencias. Sustituimos datos del enunciado. Entonces la V de Thevenin del generador A son 439,3 voltios, que es la tensión que aparecería aquí si no estuviese conectado, ¿no? Si no estuviese conectado. La V de Thevenin A. Haciendo la misma operación, pero con B, pues sería E sub B por RE B, RIB más REB. Sería la tensión entre A y B, estando desconectado el generador azul. Pues sería 420 por 20, 0,025 más 20, y aquí cada vez lo podemos poner aquí, sería 419,5 voltios la V de Thevenin para el generador azul. La impedancia de Thevenin la calculamos anulando las fuentes y viendo la impedancia entre los terminales A y B hacia la máquina, ¿no? Como ya sabemos. Entonces la R Thevenin de A, si anulamos la fuente de tensión, que se anula cortocircuitándola, la RI aparece en paralelo con la RE y sería ese paralelo que la impedancia o resistencia que veríamos entre los terminales A y B. Bueno, pues R Thevenin de A sería el paralelo de las dos resistencias R y A. Lo podemos calcular como el producto dividido de la suma. Sería 0,04 por 25, 0,04 más 25, tendríamos 39,94 por 10 elevado a menos 3 ohmios sería la R de Thevenin de A. Y la R de Thevenin de B la calculamos de manera similar. Es lo mismo, no ocurre lo mismo, ¿no? Al anular la fuente quedaría en paralelo la R de inducido con la R de excitación entre los dos terminales A y B. Por tanto tendremos RI B por REB. Lo calculamos como producto dividido de la suma. Y sustituyendo valores, a ver que lo busque, aquí lo tengo, sería 0,025 por 20,
0,025 más 20. Vamos a escribir esto un poco mejor, que quede en el vídeo un poco mejor. 0,025 más 20. Y esto sale 24,97 por 10 elevado a menos 3 ohmios. Es decir, ya tenemos este circuito equivalente. Tenemos el valor de las dos fuentes y el valor de las dos resistencias. Este problema se ha convertido en un problema de dos fuentes de tensión reales con una impedancia interna en paralelo. Bueno, pues vamos a plantear ecuaciones. Me voy a llevar el esquema a la siguiente página, porque ya aquí no puedo seguir escribiendo. Añadimos una página y copiamos el esquema aquí arriba a la izquierda, a la derecha, que no estorbe mucho. Y ahora tenemos la V que estaba aquí, que bueno, la hemos dejado. Esa V, si lo miramos hacia el lado de la izquierda, pues se iguala a la tensión Thevenin menos, la caída de tensión en la R de Thevenin. Es decir, aplicamos la ecuación de tensiones de Kirchhoff a este lado de la malla. Y ahora aplicamos a este otro lado de la malla. Esta sería la ecuación 11, por no nombrarla con el mismo número que antes, y esta la 12, ¿no? Aunque repito, esta numeración es correlativa, pero que esta resolución es alternativa a la anterior, que no se podía resolver. Entonces, estamos usando una numeración correlativa, ¿vale? Y luego en este nudo, pues pondríamos que la intensidad total que sale será igual a la intensidad que aportan las dos máquinas, sería la ecuación 13. ¿Vale? Sustituimos datos. Igualamos 11 y 12 para que desaparezca la V y sería la V Thevenin de A menos R Thevenin por I sub A es igual a V Thevenin B menos R Thevenin por I sub B. Y por otro lado, la ecuación 13 nos queda que 2500 es igual a I sub A más I sub B. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Por ejemplo, podemos despejar de aquí I sub A y sustituirlo arriba. ¿De acuerdo? Con lo que nos quedará, si lo sustituimos arriba, bueno, quizás lo podemos decir, podemos llamar a esta ecuación la ecuación 14 y entonces lo indicamos así. Bueno, sustituyendo y operando, no voy a poner aquí todas las operaciones, nos queda una intensidad I sub B del 1233,2. Al introducir este término aquí, aquí, nos queda una sola ecuación con una sola incógnita, despejando, pues nos queda la I sub B, esta de aquí. La I sub A la podemos calcular restándole a 2500, si he dicho bien, lo que acabamos de calcular como intensidad B. Y ahora, usando cualquiera de estas dos expresiones, yo voy a usar la de arriba. Vamos a calcular la tensión V, que es lo que nos pedían. Con la intensidad A que hemos calculado. Este es uno de los resultados que nos pedían. Y el otro resultado, o los otros resultados que nos pedían, las potencias que daba cada máquina. Bueno, pues si tenemos la potencia que da el generador A, pues será la tensión común por la intensidad que da ese generador, será
esos 388,7 voltios que acabamos de calcular, multiplicado por la intensidad que da el A, que son 1266,8, y esto da pues 405 vatios, es decir, podemos ya decir que son 492,4 kilovatios. Es la potencia que da el alternador, perdón, sigo con el tema alternador, la potencia que da el generador A. Y el generador B V por ISO B sería 388,7, la misma tensión, por la corriente que da ese generador. Son muy parecidas a las corrientes, ¿no? Con lo que da, aquí lo tengo, 479, bueno, vamos a ponerlo en vatios, 345, 479,3 kilovatios, es la potencia B. Hemos visto entonces, recopilando un poco la situación, hemos planteado la situación de los dos generadores en paralelo. Hemos intentado, por las ecuaciones de la configuración de los generadores, hemos intentado resolver el sistema, pero de alguna forma nos faltaba alguna ecuación, habría que darle alguna vuelta y demás. No éramos capaces de resolverlo. Y entonces hemos planteado una solución alternativa, y es de simplificar el circuito equivalente con el equivalente Thevenin. Lo calculamos como ya sabemos. Se nos simplifica bastante el circuito equivalente. Calculamos la tensión común, calculamos la intensidad de salida. Perdón, la intensidad de salida, no, calculamos la tensión común. Cada una de las intensidades que da cada uno de los generadores y luego las potencias. ¿Vale? Con esto pues damos por finalizado este